Era viernes 14 de noviembre de 2014, en la vieja Baltimore, de esas tardes otoñales frágiles en las que el viento lleva más memoria que calor, cuando vi a un hombre inclinado sobre un contenedor de basura en la calle Fayette, recogiendo latas de aluminio con la paciencia de alguien que ya no cree que el mundo le deba nada. No le habría prestado atención dos veces. Baltimore tiene su buena cantidad de personas librando batallas silenciosas e invisibles, salvo que algo en la curva de sus hombros, en la inclinación familiar de su cabeza, me golpeó más fuerte que el aire frío. Cuando se incorporó, sujetando una lata medio aplastada con la mano enguantada, mi respiración se enredó en la garganta. Era Roberto, mi exmarido, el hombre con el que me casé por su bondad y al que abandoné por razones que me dije a mí misma que eran prácticas. El hombre que, 3 años antes, había salido de nuestro divorcio con nada más que sus libros y la ropa que llevaba puesta. Me quedé paralizada en la acera mientras un autobús rugía a nuestro lado, su reflejo cortando su imagen en fragmentos. Por un momento me pregunté si el duelo o la culpa habían deformado mi visión, si aquello era un fantasma cosido con viejos remordimientos. Pero luego volvió a girarse, empujando un carrito de compras forrado de bolsas de plástico, y la verdad se abrió paso con tanta fuerza que me fallaron las rodillas. Estaba más delgado de lo que recordaba, el cabello atravesado por el agotamiento, pero su postura conservaba una dignidad que hacía la escena aún más insoportable. No estaba mendigando, no estaba perdido, estaba sobreviviendo con una resolución silenciosa que se sentía como un cuchillo en el pecho. Di un paso hacia adelante antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. «¿Roberto?», susurré, casi inaudible sobre el tráfico. Él no me oyó, todavía no, y eso me dio un segundo más para ver la vida que había escondido de mí, de todos. Una vida caída muy por debajo de la historia que la gente de nuestro barrio seguía contando, que Roberto había dejado la ciudad por un nuevo comienzo, que había encontrado trabajo en algún lugar del oeste, que había seguido adelante. De pie allí, viéndolo sacar otra lata del contenedor con movimientos firmes, casi irreverentes, comprendí cuán equivocadas estaban esas historias y con cuánta voluntad yo las había creído. Una ráfaga fría atravesó la calle, llevando consigo olor a gasolina y algo más antiguo, algo no dicho. Fue entonces cuando por fin se giró y me vio. Sus ojos se abrieron de par en par, no con vergüenza, sino con algo mucho más complejo, algo que hizo que mi corazón se preparara para verdades que nunca había pedido escuchar. Y la otra aún cerrada alrededor de la lata aplastada, como si soltarla pudiera deshacer el último hilo que lo mantenía en pie. La ciudad seguía moviéndose a nuestro alrededor. Autobuses gimiendo, adolescentes riendo, una sirena aullando a lo lejos, y aún así el instante se sentía sellado dentro de un cristal. Cuando por fin habló, su voz era más baja de lo que recordaba, gastada en los bordos pero inconfundiblemente suya. «María», dijo, casi como si confirmara que yo era real. Me acerqué, insegura, temerosa del dolor que mi presencia pudiera causarle. Él se alisó el abrigo, un gesto digno a pesar de las costuras desgastadas. «No deberías estar aquí», añadió, pero no había rabia en su tono, solo cansancio, del tipo que nace de cargar un peso demasiado pesado durante demasiados años. «No lo sabía», susurré. «No sabía que tú estabas...» Me cortó con un leve movimiento de cabeza. «No termines esa frase». Su expresión no mostraba rencor, solo una súplica silenciosa para que le ahorrara la lástima que no quería. El Roberto al que amé siempre se había comportado con una humildad que rozaba la terquedad. Ver ese mismo orgullo silencioso ahora, incrustado en circunstancias tan brutales, hizo que el peso en mi pecho se hiciera más denso. Intentó alejarse, empujando el carrito hacia la esquina, pero algo dentro de mí se negó a dejar que el momento se deshiciera. Lo seguí, igualando su paso. «Roberto, por favor», dije en voz baja, «dime qué pasó». Él no se detuvo, pero sus hombros se tensaron.
No pasó nada, respondió. La vida solo cambió un poco. Era una mentira fácil, protectora, y la reconocí de inmediato. Uno no termina recogiendo latas porque la vida simplemente cambia un poco. Llegamos a la entrada del Lexington Market, donde el vapor subía de los puestos de comida y las voces se mezclaban en un murmullo urbano familiar. Roberto se detuvo bajo el toldo, manteniendo la mirada en el pavimento. «Ahora vivo en el albergue del Este», dijo al fin, con palabras que sonaron ensayadas. «Es temporal». Oí la grieta bajo la frase, una fractura que intentaba ocultar. «¿Por qué no le pediste ayuda a nadie?», insistí. Él alzó la vista entonces, encontrando mis ojos con una firmeza que me heló la sangre. «Porque todos ya decidieron la historia que querían creer sobre mí», dijo, y no vi sentido en corregirlos. En ese instante comprendí algo inquietante. No fue la pobreza lo que lo empujó a las sombras. Fue una verdad que estaba protegiendo, una que temía que destruyera algo más que su orgullo si alguna vez salía a la luz. Aquella noche, sus palabras se quedaron conmigo como un moratón. Todos ya decidieron la historia que querían creer sobre mí. Me quedé despierta repitiéndolas, preguntándome qué verdad podía ser lo bastante pesada para que un hombre como Roberto la cargara solo, y a la vez lo bastante peligrosa como para preferir desaparecer en los bordes de la ciudad antes que pronunciarla. Por la mañana, la pregunta se había convertido en una especie de dolor moral. No podía volver a mi vida normal, no después de verlo empujar ese carrito, no después de escuchar la resignación silenciosa en su voz. Así que fui a la panadería cerca de mi casa, el mismo lugar donde los vecinos intercambiaban chismes sobre café, con la esperanza de entender la versión de la historia que ellos habían construido en su ausencia. En cuanto entré, dos mujeres se detuvieron a mitad de conversación. Una se inclinó hacia la otra y susurró: «Esa es María, la ex de Roberto». Su tono cargaba la crueldad ligera de quienes piensan que las tragedias solo les pasan a los demás. Pedí un café para disimular mi incomodidad, pero el murmullo continuó, no lo bastante bajo. «Se largó después del divorcio», dijo una. «Se gastó todos sus ahorros. Oí que perdió su parte del acuerdo en una mala inversión». Otra intervino: «Mi prima jura que lo demandaron. Algo de mala conducta en el trabajo». Sus voces se mezclaban, cada rumor más descuidado que el anterior, apilando culpas sobre un hombre que una vez dio más bondad de la que jamás recibió. Ninguna versión coincidía con el hombre que había visto en la calle, el hombre cuyos ojos mostraban cansancio, pero no vergüenza. Y me golpeó con una claridad inquietante. Roberto no se había caído de la gracia. Lo habían empujado, lenta, silenciosamente, hasta que nadie se dio cuenta de dónde había aterrizado. De camino a casa, pasé por el refugio público que había mencionado. La recepcionista, una mujer cansada de ojos amables, me dijo que Roberto era voluntario por las tardes, ayudando a clasificar ropa donada, reparando estanterías rotas y limpiando la sala común mucho después de que los demás se acostaran. «Nunca pide nada», dijo, «ni siquiera comidas extra. Intentamos que se lleve más, pero no quiere. Dice que la dignidad es lo único que le queda». Sus palabras apretaron algo en mi pecho. No era un hombre que huyera de responsabilidad. Era un hombre que protegía algo o a alguien con una lealtad tan absoluta que rozaba la autodestrucción. Al volver a salir a la fría luz de Baltimore, entendí que los rumores no eran la historia, eran camuflaje. Y lo que fuera que Roberto estaba escondiendo, lo había enterrado tan hondo que encontrarlo podría significar desenterrar una versión de nuestro pasado para la que no estaba segura de estar preparada. Pasé la mañana siguiente siguiendo un hilo que no había tocado desde el divorcio. El expediente legal que una vez metí en un cajón porque ver la firma de Roberto era como reabrir una herida. La carpeta aún olía vagamente a polvo y tinta vieja, y mientras pasaba las páginas, noté algo a lo que nunca había prestado atención: una cláusula que faltaba.
Había un número de referencia en nuestros documentos de acuerdo que no coincidía con el índice. Una pequeña discrepancia, fácil de pasar por alto, pero desconcertante una vez detectada. Fui al despacho del abogado que llevó mi parte del divorcio, un hombre llamado Feldman, ahora semijubilado, con la oficina llena de expedientes que palpitan con el peso de matrimonios rotos. Me recibió con la sonrisa cautelosa que los abogados reservan a exclientes que pueden estar trayendo nuevos problemas. Cuando le pregunté por qué una de las cláusulas hacía referencia a un anexo que no estaba incluido, su expresión se ensombreció. Me hizo un gesto para que me sentara, luego cerró la puerta de la oficina. «María», empezó, con voz baja, «hay algo que nunca te contaron, algo que Roberto insistió en mantener confidencial». Mi pulso se aceleró. Feldman sacó una llave de un cajón con cerradura y extrajo un sobre fino con un sello fechado en una semana que reconocí, la semana en que finalizamos el divorcio. Lo deslizó sobre el escritorio. Esta es la razón por la que él se marchó sin nada. Dentro había un informe que detallaba una deuda de $1 millón, una cifra tan grande que me cortó la respiración. Roberto había asumido la responsabilidad completa, en silencio, voluntariamente, sin informarme. ¿Por qué haría esto solo?, susurré. Feldman suspiró. «Porque creía que la deuda no te correspondía», dijo. «Dejó muy claro que tu futuro no sobreviviría a ese peso». Me temblaban las manos mientras releía los números. La deuda estaba ligada a una sociedad pantalla en quiebra registrada a nombre de una mujer cuyo nombre nunca había oído. Junto a la firma de ella estaba la de Roberto, escrita con la misma mano firme que yo había sostenido durante años. «¿Quién era ella?», pregunté. Feldman vaciló antes de responder. Alguien de su pasado, alguien que confió en él, alguien que cometió un error que él intentó arreglar. Las palabras cayeron como piedras. Roberto nunca había sido imprudente, había sido protector hasta el extremo. Pero esto, asumir una deuda aplastante mientras fingía que su vida simplemente se desmoronaba por malas decisiones, no encajaba con el hombre que yo conocía, ni con el hombre que había visto recogiendo latas con tranquila dignidad. Al salir de la oficina, la luz invernal se sintió más fría, más cortante. Aquello de lo que Roberto me había protegido le costó todo, y por primera vez comprendí la verdad. Él no cayó en la miseria. Entró en ella a propósito para mantener a otra persona, tal vez incluso a mí, en pie. Fui directamente de la oficina de Feldman a la dirección que aparecía junto al nombre de la mujer en el archivo de la deuda, una antigua casa adosada cerca de Patterson Park que había sido convertida en un centro de ayuda legal. La pintura se desprendía de los marcos de las ventanas y una placa de latón descolorido mostraba las iniciales EM. Dudé antes de llamar, sin saber si estaba buscando la verdad o preparándome para enfrentar a un fantasma del pasado de Roberto. Un joven recepcionista abrió la puerta, miró el nombre que mencioné y señaló una pequeña oficina al fondo del pasillo. Dentro, un hombre de unos 60 años estaba encorvado sobre una pila de carpetas. Cuando levantó la vista, su expresión se tensó con un reconocimiento sorprendido. «¿Usted es la exesposa de Roberto?» El aire pareció de pronto más fino. «¿Lo conocía?», pregunté. «Que si lo conocía», el hombre soltó el aire. «Le debo a ese hombre más de lo que se imagina». Me hizo un gesto para que me sentara. «Soy Ellis. Dirigí el programa juvenil aquí en los 90. Roberto se ofrecía como voluntario cuando podía, daba clases nocturnas, orientaba a chicos que apenas tenían padre». Su voz se suavizó.
No solo era generoso, era leal, peligrosamente leal a veces. Deslicé el archivo de la deuda sobre el escritorio. Hábleme de ella, de la mujer cuyo nombre aparece aquí. El rostro de Ellis se oscureció. Mi hija, dijo en voz baja. Maya. La palabra quedó suspendida entre nosotros, frágil y devastadora. Continuó. Maya había cometido un error financiero catastrófico mientras gestionaba las cuentas de una startup que prometía más de lo que cumplía. Los inversores amenazaban con acciones legales. La bancarrota se avecinaba. Ellis no tenía el dinero para rescatarla y Maya se ahogaba en pánico. Roberto intervino, dijo Ellis, con la voz temblorosa. Insistió en asumir la responsabilidad. Dijo que Maya era como una hermana para él. Dijo que no merecía perder la vida por un solo error. Se frotó el puente de la nariz. Se negó a dejar que vendiera el centro para cubrir la deuda. Dijo que el barrio necesitaba este lugar más de lo que necesitaba justicia. Sentí que la verdad encajaba en su sitio como una piedra final aplastante. Roberto se había sacrificado, no por un impulso imprudente, no por orgullo, sino para impedir que otra familia se derrumbara bajo el peso de la ruina. Y lo había hecho en silencio, eligiendo convertirse en el fracasado del que los rumores murmuraban antes que exponer a Maya o cargarme a mí con las consecuencias. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté, aunque la respuesta ya se estaba formando en mi pecho. Ellis me miró con una comprensión cansada y dolorosa. Porque usted era la única persona a la que se negó a ver sufrir por su lealtad. Afuera, el viento invernal cruzó la calle como una cuchillada cuando salía la luz agonizante del día, llevando una verdad tan pesada que me dejó la respiración inestable. Roberto no lo había perdido todo, lo había entregado todo. Encontré a Roberto esa tarde cerca de la misma esquina donde lo había visto por primera vez recogiendo latas, con las farolas parpadeando débilmente sobre él como si se esforzaran por iluminar la verdad que había cargado solo durante años. Estaba clasificando botellas en filas ordenadas, movimientos precisos a pesar del frío. Cuando me vio, se irguió, la confusión cruzándole el rostro. Me acerqué, la respiración inestable con todo lo que ahora sabía. Roberto, dije en voz baja, hablé con Ellis. El nombre lo golpeó como un impacto físico. Sus hombros se hundieron y apartó la mirada, la derrota silenciosa en su postura más desgarradora que cualquier cosa que hubiera descubierto. No deberías haber hecho eso, murmuró. Y tú no deberías haber tirado tu vida por la borda para proteger a otra persona, respondí. Sacudió la cabeza. No fue para protegerla a ella, María, fue para protegerte a ti. La voz se le quebró en la última palabra. En ese momento los años entre nosotros se plegaron en una sola verdad dolorosa. Había cargado un secreto de $1.000.000 para que yo pudiera construir un futuro sin ahogarme en culpa ni deuda. Se había permitido convertirse en el villano de los rumores del barrio para que mi nombre nunca se viera manchado por el escándalo. Y cuando el peso se hizo insoportable, desapareció en las sombras antes que dejar que alguien lo viera derrumbarse. Sentí que las lágrimas subían, no por lástima, sino por una tristeza cuya verdadera forma había tardado 10 años en revelarse. «Podrías habérmelo contado», susurré. «No», dijo, «tú merecías una vida limpia, no una atada a mis fracasos, o a mis decisiones». Nos quedamos en silencio hasta que el viento se suavizó. Entonces dije las palabras que ninguno de los dos esperaba. «Vente a casa conmigo». Él parpadeó, sorprendido. «Solo por esta noche», añadí. «Déjame ayudarte como tú una vez me ayudaste a mí». Esa noche marcó el comienzo de todo lo que vino después. La batalla legal para limpiar su nombre, la recaudación de fondos en la comunidad, la lenta reconstrucción de su dignidad y finalmente su regreso a la enseñanza, el trabajo para el que siempre había nacido. Verlo de pie frente a un aula otra vez confirmó lo que sabía desde el día en que lo vi en aquella acera. Hay almas que no se rompen, se doblan, hasta que el mundo recuerda quiénes son en realidad.
Si has seguido esta historia hasta el final, cuéntame en los comentarios desde dónde la estás viendo. No olvides suscribirte, porque la próxima historia es aún más increíble. El visitante secreto de mi hija dejó huellas en el porche, aunque ella se fue hace 5 años.